Buenos días, profesor. Hoy Dana y yo les presentaremos nuestra explicación de los métodos de Mill. El primer método del que voy a hablar es el método de la concordancia. En este método, para estudiar un fenómeno, se ven todas las causas que pueden llevar a él. Se estudian varios individuos y todas las cosas que han hecho o que han estado involucradas. Se ve cuál es la causa común entre todos los individuos y de ahí se entiende que esa causa es la que está produciendo el fenómeno. El ejemplo que yo voy a dar es de 3 individuos, los 3 con la consecuencia que contrayeron COVID. En este caso, los 3 individuos serían las S, S1, S2 y S3, y la P sería contraer el COVID. En este caso, las posibles causas serían A, B, C y D, y serían eventos a los que asistieron. Puede ser un partido de fútbol, una salida entre amigos y eso. Hay que buscar en cuál evento es común entre los 3 individuos, en este caso podría ser el partido de fútbol, y se entendería que el partido de fútbol siendo la A y el factor común entre todos sería directamente la causa de la contracción del COVID. Ok, ahora yo voy a hablar del método de diferencias, que es bastante parecido al método que Marco habló, que es el de concordancia, simplemente que una de las personas que están incluidos como en el paquete no contrayeron el fenómeno. Entonces, bueno, yo voy a poner el ejemplo de una familia compuesta por 4 personas, mamá, papá, hijo mayor, hijo menor, que el papá, la mamá y el hijo mayor contrajeron una enfermedad y el hijo menor no. Entonces ahí se desglosan tipo los eventos que hicieron cada uno. El evento que sería tipo la A sería que la mamá, el papá y el hijo mayor se fueron a un viaje a Cancún y el hijo menor se quedó en casa con sus tíos. Otras cosas que hicieron todos juntos fueron ir al cine, ir a un restaurante, ir a una fiesta. Pero el único factor en el que el hijo menor no está incluido es en el viaje a Cancún. Por ende, P, que es nuestra conclusión, sería que la mamá, el papá y el hijo mayor contrajeron la enfermedad en su viaje a Cancún. Okay, el tercer método es el método de variaciones concomitantes. En este, cuando se estudia un fenómeno para encontrar cuáles son las causas que contribuyen a que se dé este fenómeno, se van a ver entre las causas cuáles son las que al variar afectan directamente, de forma directa al fenómeno mismo. El ejemplo que yo voy a dar es el de la contaminación. Y se podría hacer con los gases, por ejemplo. Al agarrar varios gases, entre ellos el CO2, se podría querer buscar cuál de ellos afecta directamente a un aumento de contaminación de una planta o algo así. Por ejemplo, se podría ver que en el primer caso aumenta la emisión de oxígeno de la planta y se ve que la contaminación mantiene igual. Por lo tanto, se deduce que el oxígeno no es la causa de la contaminación. En el caso 2, hay una variación en la emisión del CO2 y hay una variación en la contaminación. Por lo tanto, al haber una variación en una causa y que se da una variación en el fenómeno que se está estudiando, se puede entender que esa es la causa que afecta directamente al fenómeno mismo. Ok, y por último está el método de los residuos, que consiste básicamente en que se expone un fenómeno y se van dando varias circunstancias y a pesar de las circunstancias que se van dando, se van sustrayendo hasta llegar a la conclusión que es la causa del fenómeno. Entonces, yo en mi ejemplo voy a usar factores que influyen en la marea, que sería nuestra S. A sería la humedad, B sería la temperatura, C sería el viento y D sería la luna. Entonces, A no es porque la humedad no influye en la marea, B tampoco es porque la temperatura no influye en la marea, y C tampoco es porque el viento no influye en la marea, sino tipo en las olas.
Entonces, el factor sería D, que es la luna, que científicamente está comprobado que la luna es un factor importante que influye en la marea. Gracias.